Hoy vamos a retomar a tomar un tópico de las Escrituras, y lo he hecho a través de una pregunta, la lección de esta tarde-noche. Y la pregunta es, ¿podemos vivir sin ley? ¿Es posible, es posible vivir sin ley? Bueno, si lo miramos por el lado espiritual, diríamos, ¿es posible vivir sin Dios? Porque hay quienes separan el pensamiento de vivir, dicen, no, no podemos vivir sin Dios. Bueno, pero la ley de Dios, podemos ser un poco ambiguo, tolerantes, llevar ciertas cosas, pero sin Dios no podemos vivir. Bueno, una cosa va atada a la otra. El que no puede, cree que no puede vivir sin Dios, no puede vivir sin ley. Y el que no puede vivir sin ley, no puede vivir sin Dios. Las dos cosas van de la mano. La palabra ley en la Biblia, en el griego es la palabra nomos. Nomos, así tal cual se escucha, nomos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Mateo capítulo 7 versículo 21, 22, 23? ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer, pero quiero retomar el pensamiento que dice el Señor, nunca les conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, el verso 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo les voy a decir, y yo les voy a responder, apartados de mí, hacedores de maldad. La frase, hacedores de maldad, en el griego es esta palabra, nomos, es la palabra nomos, es decir, a que los que anduvieron sin ley, los que anduvieron sin ley, nomos, que no tuvieron ley, sin ley, es la palabra que se encuentra ahí, la palabra nomos, ley, los que anduvieron sin ley. Bien, la palabra también ley en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra Torah, y aparece 220 veces en el Antiguo Testamento. 220 veces. Ahora, un dato curioso también. Se encuentra de manera, alguien estaba escuchando yo, un estudioso aparentemente del hebreo, decía que en el hebreo no se hacen, no hay palabras sinónimas, no hay palabras sinónimas. Y yo veo, por ejemplo, en el Salmo capítulo 19, que ahí hay sinónimos de la palabra Torah. Se le conoce, si ustedes leen el Salmo 19, a la ley se le conoce como los estatutos, se conoce como el consejo de Dios, se conoce como los juicios, se conoce como mandamientos, consejos, es la palabra que se usa, la misma palabra para decir Torah, 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 la ley, la ley, la ley, la ley. 220 veces en el Antiguo Testamento, en hebreo es Torah y en el griego es nomos, sí, la palabra ley. La palabra significa así sencillamente dirección o instrucción. Dirección o instrucción. Bueno, entonces la idea es, ¿podemos vivir sin la dirección de Dios? Así, tal cual es el pensamiento sería, ¿podemos vivir sin la dirección de Dios? ¿Podemos vivir sin la instrucción de Dios? La respuesta es no. No, la respuesta es no. Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová. Vamos leyendo Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre, dice el versículo, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor, no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Así dice la palabra de Dios en el profeta Jeremías, en el 10:23. Un hombre, déjenme introducirme ahora a decirles, un hombre que vivió en el año más o menos, vivió en el año 1880, 1870.
un personaje, un americano, un anglo llamado George H. Balsers. George H. Balsers. Este señor, un militar, ¿verdad? Que vivió la guerra civil, se propuso fundar un pueblo en el estado de Missouri. Y el nombre, se van a sorprender ustedes, el nombre con la cual bautizó el lugar, este pueblito del estado de Missouri, lo llamó Liberal, Liberal, así, Liberal. Este militar, el señor George, fundó un pueblo, fundó un pueblo sin Dios, fundó un pueblo sin los principios de Dios, sin ley, sin el evangelio. Él dijo, voy a hacer un pueblo modelo donde voy a enseñar a la nación que se puede vivir correctamente, se puede vivir moralmente, se puede vivir sin Dios, sin hablar de Dios, sin hablar de Cristo, sin hablar del evangelio, sin hablar del cielo. Sin hablar de esto, dijo él, voy a fundar un pueblo moralmente ejemplar. Él quería ser un pueblo bueno, él quería ser un pueblo bueno con habitantes buenos. Y tal fue su anhelo, su buen anhelo, que él dice que, la historia dice que él prohibió las cantinas, prohibió las casas, lugares donde se iba a vender alcohol, burdeles, casa de encuentros, iba a ser un pueblo sin vicios, pero que también nos iba a hablar, si bien es cierto que no iba a haber vicios, no iba a haber alcohol, cantinas, el señor George, no iba a haber vicio, cantinas, burdeles, alcohol, nada de eso, pero también no se iba a hablar de Dios, del Evangelio, de Cristo, del cielo, nada, 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 nada. Él quería ser un pueblo bueno, con ciudadanos buenos, y el nombre, como ya les dije, se iba a llamar Liberal. Y que todavía existe este pueblito, allá en Missouri, existe. Pero, hermanos, no se puede hacer un pueblo bueno, una nación buena, habitantes buenos, sin Dios. No se puede, no se puede. Y por eso la lección de esta tarde. ¿Se puede vivir sin ley? ¿Se puede vivir sin Dios? La respuesta es no. Ya nos los dijo el profeta, cuando él dice que conozco, Señor, que el hombre no es Señor, no es dueño de su camino, ni le corresponde a él, no puede él enderezar sus pasos. La historia dice que más o menos este pueblo inició como con 300 personas, un pueblo con 300 personas. Al final fue un caos. Al final, el pueblito Liberal, Missouri, fue un caos porque fue alarmante la forma donde fue alarmante cómo se propició el alcohol, se propició asesinatos, se van a alarmar de las estadísticas. Se cree de que cada año había un nacimiento. Significa de que significa de que las mujeres vivían abortando y solo se podía lograr un año este, por cada nacimiento. Al final el señor George H. Welser, este se volvió, dice la historia, un creyente. Se volvió un creyente porque no la hizo, no pudo lograr lo que quería. Por eso, pues, nuestra lección de esta tarde noche, ¿podemos vivir sin ley? ¿Podemos vivir sin Dios? La respuesta es no, pero yo me propongo en esta tarde noche hablarles de tres principios. Quiero hablarles de cómo se vive sin ley, aparte de mostrarles con evidencia la historia. Dice de que este señor fue real, vivió después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, 1880. El señor George, este señor se propuso formar este pueblo. Aparte de esta evidencia que acabo de mostrar, voy ahora a mostrar una evidencia bíblica de cómo se vive sin Dios, para darnos al menos un concepto de lo que implica vivir sin Dios, cómo se vive sin Dios.
Ahora, también voy a hablarles sobre el segundo punto, voy a hablarles sobre, en realidad, hermanos, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Para qué? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué Dios puso leyes en los hombres? ¿Por qué quiere Dios que nosotros vivamos en ley? ¿Qué es en la ley? ¿Qué se propone? ¿Qué se propone Dios al darnos leyes a los hombres, al mundo? Ahora, y el tercer pensamiento tiene que ver con nuestra actitud hacia la ley. Nuestra actitud. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Si nosotros llegamos hoy a la conclusión que la ley de Dios es buena, entonces, ¿cómo debe de ser nuestra actitud hacia la ley de Dios? En base a esos tres principios, entonces, vamos a estudiar en esta tarde-noche. Primero, primer punto, ¿cómo se vive sin ley? Vaya conmigo al libro de Jueces, el capítulo 17 versículo 6. Jueces, jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba la posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. 21, capítulo 21, versículo 25. Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nótese cómo dice el 17:6 y el 21:25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, ese es el principio básico de cómo se vive sin ley, de cómo se vive sin Dios. Ese es el principio básico. Pero ahora déjenme, por favor, detallarles con personas, con lugares, con ciudades, con actos de cómo se vive sin ley. Vaya conmigo de nueva cuenta, de favor, al capítulo 17, versículo 1 y hasta el versículo 5, porque el 6 ya sabemos que nos dice. Hubo un hombre del monte de Efraín, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, ya tenemos el personaje. Micaías, el cual dijo a su madre, perdón, el cual dijo a su madre, dos puntos, los mil, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero. Está en mi poder. Yo, dice el versículo, yo lo tomé. ¿Qué tenemos de entrada? Tenemos a un hijo ladrón. Así, así tal cual. Tenemos a un hijo ladrón, donde se confiesa ante la madre, donde se confiesa ante su primogenitora, que él los había tomado, los tenía en su poder, los tenía en su poder, y dice el versículo, yo lo tomé, dice la última parte del verso 2, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, dos puntos, bendito, bendito sea de Jehová, hijo mío, lo bendice. Ante el robo del hijo, ante el hurto del hijo, ella lo que hace es exclamar bendición ante el hijo. Bendito seas de Jehová, hijo mío, bendito. Y él, verso 3, y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, dos puntos, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Es decir, ahora tenemos a un hijo que hurtó, a un hijo que declara su hurto a su mamá, y la mamá no toma ninguna situación de represalia o de orden en su hogar, en su casa o en la casa, y ella exclama bendición ante el hijo y le dice, bendito sea, hijo mío, a Jehová,
Y luego dice, he dedicado el dinero a Jehová por ti, hijo mío. Y le regala una imagen de talla y una de fundición. Le regala dos imágenes, una de talla, la idea de talla es de madera, madera tallada, y una de fundición y una de yeso, una de fundición y una de yeso. Ahora pues, yo te lo devuelvo, dice ella en el versículo 3. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Bueno, ahora tenemos en nuestra historia al hijo ladrón, a la madre solapadora, alcahuete, decimos acá en Centroamérica, alcahuete, solapadora, cubridora, donde ya sabemos qué decía Dios con referente a cuando se tenía un hijo contumaz, malo, cuando un hijo no respetaba, no honraba al padre. Ya sabemos lo que dice la Biblia sobre un hijo así, pero ella no toma ninguna actitud más que bendecirlo, número uno, y número dos, le hace una regalía. Vamos a otra vez a recapitular el punto. Dice que había perdido ella y dice el versículo el cual dijo su madre, los 1100 ciclos de plata. Se le habían perdido 1100 ciclos de plata. Y ella dice que toma 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien los dio al fundidor para que hiciese dos imágenes, una de talla, una de madera y una de yeso, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Otro detalle que hay que notar acá es que Dios para ser honesto, todavía no tenemos el templo. Todavía no tenemos el templo, pero sí tenemos el tabernáculo de reunión. No tenemos el templo, pero sí tenemos el tabernáculo de reunión. Lugar donde se tenía que adorar a Dios, donde todo hebreo, toda hebrea, todo judío tenía que ir y adorar a Dios. Y esto nos lo dice el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio dice que en el lugar el que Dios dijere, ese era el lugar donde se tenía que adorar a Dios. Digo esto porque la mamá y el hijo ahora estaban convirtiendo la casa en un lugar de adoración. En un lugar de adoración. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, de favor. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, el capítulo 12, versículo 5. 12:5 dice, sino que en lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas nuestras tribus, sino que el lugar que Jehová, nuestro Dios, escogiere de entre todas nuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Verso 11. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas, etcétera. Verso 13. Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en lugar que Jehová vuestro Dios o que Jehová escogiere en una de sus tribus, ahí ofreceréis tus holocaustos, es decir, tu servicio. Vengo otra vez a Jueces 17. Acuérdense que así decía Dios, pero este personaje, Micaía, hizo de su casa un centro de adoración. Hizo de su casa un centro de adoración con imágenes. Con imágenes. Y dice verso 5, y este Micaías tuvo casa de dioses. Verso 5, y este Micaías tuvo casa de dioses, hizo efod, era el efod, la vestimenta del sacerdote, ¿lo recuerdan? Hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Acuérdense que los sacerdotes solo tenían que ser de la tribu de Leví, acordémonos. Pero él hizo a un hijo de él sacerdote, es decir, tenía todo listo para no esforzarse,
para no caminar, para no ir donde Dios había dicho, para no llevar su ofrenda, su holocausto y todo lo que Dios había dicho al lugar que Dios había asignara, sino que había convertido su casa en un centro de adoración, de idolatría, había convertido a su hijo en un sacerdote, había hecho ropas de sacerdote, etcétera, y la historia termina así, versículo 6. En aquellos días no había rey, no había ley en Israel, no había rey. En Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es la consecuencia de vivir sin ley, de vivir sin Dios. No se puede, hermanos míos, no se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin ley. El hombre que pretende vivir sin Dios es un caos. Es un manojo, alguien dijo, es un manojo de problemas. El hombre que vive sin Dios, la mujer que vive sin Dios, la familia que vive sin Dios, una familia que vive sin Dios, una iglesia que vive sin Dios, sin ley, un pueblo, una nación que vive sin Dios es un caos. Es un caos. Es necesario tener como el significado de la ley lo dice, tener dirección. Tener ley es tener dirección. Es necesario que uno camine hacia una dirección y ese es el camino que Dios ha trazado, como lo dice el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede pretender llegar al cielo, nadie puede pretender ser salvo sin dirección, sin Dios, sin ley. Es necesario tener ley. No se puede vivir sin ley. Así es el punto aquí con esta familia. Bueno, pero no termina ahí la historia de cómo es vivir sin Dios, cómo es vivir sin ley. Ahora tenemos a la familia, de las 12 familias de Israel o de Jacob, tenemos a los danitas. ¿Recuerda usted a los danitas, a la tribu de Dan? La tribu de Dan la encontramos en el capítulo 18, verso 1. Dice que esta tierra, más bien, esta familia no había alcanzado posesión. Pero hermano, un detalle. No, no es que no había tierra o posesión para esta familia. Lo que pasa es que ellos eran unos flojitos, eran unos haraganes, no querían esforzarse. Ya todo esto, acuérdense de que la repartición iba a ser pareja, pero, había un detalle. Las familias tenían que esforzarse y pelear por su territorio. Lean conmigo el libro de Josué 19:40. Josué Josué 19, Josué, versículo, capítulo 19, y su versículo 40 ah, dice así, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Ir y Semes. Esta era, pero acuérdense que ellos tenían que pelear, ese era el requisito. El requisito era pelear, pero esta familia, si ustedes leen el capítulo 18, no pelea y ahí andaba de vagabunda esta familia y al final encuentran ahí un territorio y caen como paracaidistas y lo toman y lo roban y ellos quieren una tierra donde donde no tenía que pelearse, donde no tenía que esforzarse, tomarla. Bueno, esa es la familia de Dan. Recuerden, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y si nos trasladamos al capítulo 19, en aquellos días, capítulo 19, verso 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judea. Bueno, aquí comienza la historia de este levita, y la historia de este levita termina así, en el capítulo 19, versículo 30, donde él llega a la casa de su suegro le pide que se quede en su casa, y la historia sigue, y unos hombres bueno, la concubina le es infiel a él, y luego la concubina duerme con muchos hombres, los hombres la toman,
y luego el versículo 30 dice que hace una carnicería de ella, la hace 12 pedazos. Noten el capítulo 19, versículo 30 y versículo 30, y todo el que veía, bueno, el versículo 20, 19, 29, por favor, lean conmigo, 19, 29, 19, 29 de Jueces. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por 12 huesos, y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se había hecho ni visto tal cosa, dice la escritura. Entonces, pero nótense ya lo que dijo el capítulo 17, verso 6. Noten lo que dijo el capítulo 18, verso 1. Noten lo que dijo el capítulo 21, versículo 25. No había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Todos hacían lo que bien le parecía. Así es la vida, así es la vida, así puede ser la vida de alguien que pretende vivir sin Dios. Así es la vida de alguien que quiere vivir sin Dios. Una vida disoluta, una vida desordenada, una vida sin principio, sin fin bueno, sin principios buenos, sin fin bueno, una vida disoluta que solo va a traer disolución, muerte, tristeza, divorcio, parricidio, matricidio, homicidios, va a traer fornicación, va a traer robo, va a traer hurto, va a traer holgazanes, esa es la vida, así es la vida cuando el hombre pretende vivir sin ley, sin Dios. Así es como se vive. Ahora, ya abarcamos el primer punto que tiene que ver cómo se vive sin Dios. Ya vimos cómo se vive sin Dios. Ahora pasemos al segundo punto que tiene que ver con cómo en realidad Dios ha dado mandamientos, estatutos, leyes a sus hijos, los ha dado al hombre, ha dado para que él se conduzca, para que él se conduzca bien, para que él encuentre lo anhelado, lo que Dios quiere del hombre y lo que el hombre debería de anhelar. Y lo que el hombre debería de anhelar es lo mismo que Dios quiere de él, salvarlo, salvarlo. Dice este hermoso pasaje de Ezequiel, dice Dios, quiero yo la muerte del impío no, y luego dice, no se salvará si él cambia, si él hace cambios, se arrepiente, si no hace lo que lo hizo su padre, etcétera, etcétera. Entonces Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere salvar al hombre. Y por ende Dios ha hecho leyes, hizo la Torá para que el hombre viviera feliz, viviera contento, viviera al menos pensando en Dios, en su ley, para obtener la tierra prometida. No, nunca se habló de cielo. Acuérdense, nunca se habló de cielo en el Antiguo Testamento. Se hablaba de la tierra prometida. Es decir, la idea era de vivir en ley de Dios para tener una buena vivencia en la tierra con sus semejantes. En el Nuevo Testamento cambia el panorama totalmente porque ahora se habla de la promesa, se habla de la promesa de estar con Dios, de la vida eterna, de la esperanza, de la resurrección, de la salvación, de estar con Dios, de eso se habla en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿pero para qué? ¿Para qué hizo Dios la ley? Dicho en otras palabras, hermanos, Dios hizo la ley para salvarnos, para protegernos, para que no nos lastimemos, para que no nos golpeemos, no nos lastimemos, no nos enredemos, no nos enredemos y no vivamos una vida sin sentido, disoluta, sí, viviendo irresponsablemente. Vean este hermoso versículo que voy a citarles. Es el Salmo 71, 3, la parte B. Salmo 71, verso 3. Salmo 71, versículo 3, la parte B del texto. 71, 3, la parte B del versículo. Leo el verso 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y dice la parte B del verso 3, tú has dado mandamientos para salvarme.
Tú has dado mandamientos para salvarme. Entonces, y luego se conecta muy bien con el versículo 3. Sé para mí una roca de refugio. La ley de Dios es para que el hombre se ampare, se refugie, se cobije en la ley de Dios, en la ley de Dios. Y pueda, recurra y se quede en la ley de Dios. Para que dice el versículo, para que yo recurra continuamente. Bueno, este sería una actitud de aquel que ama a Dios. Sería una actitud de aquel que ama a Dios, que recurra continuamente, que ame a Dios, que recurra y la ley de Dios lo sienta él y sienta lo que es una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Y dice verso 3, la parte B, tú le dice el salmista David a Dios, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres, retoma otra vez el pensamiento del verso 3, retoma el pensamiento del verso 3, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hermanos, la ley de Dios, ¿cómo vemos, cómo ve el hombre la ley de Dios? Lo ve así que es para salvación, como una roca de refugio, una roca de fortaleza. El hombre ve a Dios así y su ley de esa manera, o lo ve de manera, o solamente lo ve de una manera prohibitiva, prohibitiva. Digo esto prohibitiva porque vez tras vez las personas que invitamos a la iglesia, ahí nos están diciendo a veces, nos dicen, y ustedes, donde ustedes son miembros, hacen esto o hacen aquello, prohíben esto, prohíben aquello, y la idea es que el hombre está viendo a Dios y a su ley como nada más un libro, ven la Biblia como un libro prohibitivo, como una ley prohibitiva, y no se ve como una roca de refugio, y no se ve como una fortaleza, y no se ve a Dios y su ley como para salvarnos. Tú has dado mandamiento para salvarnos. El hombre nada más ve una barda con un letrero grande, con un espectacular, con un letrero grande que ahí dice el hombre común ve la ley de Dios así, lo ve como un espectacular donde dice prohibido. Pero hermanos, esa prohibición, si es cierto, es verdad, esa prohibición es para salvarnos, es porque Dios nos ama, es porque quiere salvarnos. Es el mismo pensamiento que el padre tiene para con sus hijos hoy en día. Cuando el padre viene, cuando el padre y la madre aconsejan a su hijo y le dan consejos, le dan estatutos, mandamientos, reglas. ¿Para qué? ¿Para qué son las reglas? Y los mandamientos y los estatutos que nosotros como padres damos a los hijos. ¿Para qué? Para salvarles, porque les amamos. Bueno, Dios es igual. Dios nos ama y Él no quiere el mal nuestro. Él no quiere nuestro mal. Él no quiere que nosotros fracasemos o que nos lastimemos o que nosotros vayamos a recibir lo que no es del plan de Dios, es la condenación. No es el plan de Dios que el hombre sea condenado. Dios ha dado mandamientos para salvarnos. Tú has dado mandamientos para salvarnos. Entonces, cuando nosotros vemos las prohibiciones de Dios, debemos de amarle más y amar sus mandamientos y decir, qué bueno es Dios. Ha puesto esta prohibición porque me ama. Bueno, es el mismo principio de Génesis. Dios amaba a Adán y amó a Eva y les dio estatutos, les dio mandamientos para que ellos no murieran. Claramente dice Dios, el día que de él comieren, lo prohibitivo, el día que de él comieren ciertamente van a morir. Quería Dios la muerte de Adán y de Eva, quería Dios que ellos murieran espiritualmente, como pasó, ellos murieron espiritualmente y como consecuencia, primero mueren espiritualmente y como consecuencia ahora sus días serían acortados. ¿Quería Dios eso para Adán y para Eva? En efecto que no, en efecto que no, porque Dios no quiere nuestra condenación. Dios no quiere que el hombre sea condenado, no quiere que nosotros seamos condenados.
Por eso el versículo, tú has dado mandamientos para salvarme. Y dice Primera de Pedro dice, ahora déjenme pasar a la actitud que debemos de tener, nuestra actitud hacia Dios y hacia su ley. Punto número 3, la actitud nuestra hacia Dios y a su ley. Esta debe de ser. Primera de Pedro 2:2. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Otra vez, tú has dado mandamientos para salvarme, para salvación, dice el hermano Pedro, dice el apóstol Pedro, para salvación. El salmista dice, tú has dado mandamientos para salvarme. El apóstol Pedro dice, para que por medio de ella crezcáis, la palabra, por medio de la palabra, crezcáis para salvación. Ahora, déjenme disfrutar con ustedes cuál debe de ser la actitud nuestra, de la nuestra hacia Dios y hacia su ley. Esta debe de ser una actitud deseosa. Debemos de desear, debemos de desear. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Hermanos, debemos de recurrir a Dios, a la iglesia, a los asuntos de Dios, al canto, a la oración, a la meditación, porque tú eres para mí mi fortaleza, hermanos. La ley de Dios, Dios y su ley es, debe de ser nuestra fortaleza, porque tú eres porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Bueno, la idea es para salvarnos. Y la actitud debe ser esta, como la de un bebé. Así dice Primera de Pedro 2:2, como la de un bebé, desead como niños, desead como niños. La ley de Dios no debe de ser nada gravosa. Para el espiritual no debe de ser gravosa. Para nosotros no debe de ser gravosa. Y animamos a hermanitos y hermanitas que no andan en el camino del Señor. Los animamos a que no vean en Dios y su ley puras prohibiciones, sino que comiencen a disfrutar. El bebé, hermanos, de verdad, no sé, pero a veces cuando los bebés ya tienen ciertos meses de nacido, ellos emiten una risa. No sé si ustedes han podido ver, yo lo pude ver con mis hijos, mis dos hijos, cuando ellos, mi esposa amamantaba a mis muchachitos, a los niños, ya no son niños, ¿verdad? Pero cuando eran niños, ellos emitían una sonrisa, una alegría, una alegría. Y el bebé emite un sonido muy agradable, una risa, algo muy hermoso, muy bonito, de contentamiento de que porque él está recibiendo la leche. Hermanos, nuestra actitud debe de ser similar también. No decir como decían aquellos sacerdotes, ¿se acuerdan? Los de Malaquía, aquellos que decían, oh, qué fastidio es esto. El niño, hermanos, el niño no dice qué fastidio es la leche de mamá. Ellos están contentísimos. Y esa debe de ser nuestra actitud, la mía, la suya, hermano mío, la suya. Debe de ser una actitud así de desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, no contaminada, no echada a perder, sino pura, pura, sin mancha, sin mácula. Una leche que es la palabra de Dios, para que dice el apóstol Pedro, para que por medio por ella crezcáis. La única forma como podemos crecer es alimentándonos de Dios, alimentándonos de su ley, alimentándonos de la Torá, alimentándonos de la palabra nomos, de la ley de Dios, y diríamos ahora en el Nuevo Testamento del Evangelio. Del Evangelio. Esa debe de ser nuestra actitud. Ahora, Salmo 119, versículo 174. Salmo, sigamos con el punto de la actitud hacia la ley de Dios, hacia Dios y a su ley. 119, versículo 174. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová. Miren, hermanos, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia.
Hermanos, siempre he dicho esto, no me voy a cansar de decirlo. Aprendamos a disfrutar las cosas de Dios, los asuntos de Dios. Los hermanitos a veces se cansan de hacer el bien, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Muchos hermanitos se cansan. ¿Saben por qué se cansan muchos? Muchos se cansan porque no han aprendido a disfrutar los asuntos de Dios. No han aprendido a disfrutar al Señor, a su ley, el evangelio, la hermandad, la iglesia. Hermanos, del Salmo 119, versículo 74, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Qué delicioso, hermanos. Qué deliciosos son los asuntos de Dios. Yo no los cambiaría por nada los cambiaría yo. No, no existe nada que pueda cambiar ese sentir que este servidor tiene a los asuntos de Dios. Amo y quiero crecer más en esto. Y quiero decirles a ustedes, mis hermanos, en especial también a aquellos que no están caminando en los asuntos de Dios. A usted, amigo, también déjeme decirle, al amigo, amiga que todavía no es un cristiano, usted que todavía no ha sido o no ha obedecido el evangelio, por ende no es miembro de la iglesia, por ende no tiene la promesa de la salvación. Que venga el Señor, que se arrepienta de sus pecados, que crea en el Señor, ¿sí? Que oiga el evangelio, que crea el evangelio, que se arrepienta de sus pecados, que confiese el nombre del Señor Jesús y que sea bautizado para el perdón de los mismos, de los pecados, para comenzar a deleitarse, a saborear los asuntos de Dios. Y tu ley es mi delicia. Ahora el 119, versículo 24. Vamos para atrás. Vamos hacia atrás. 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mi delicia. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios. Aquí la palabra testimonio es Torah. Torah, pues tus testimonios, pues tus leyes son mi delicia y mis consejeros. Es delicioso, con razón decía el salmista. ¿Recuerdan el Salmo 133, verso 1? ¿Se acuerda de ese texto? Qué hermoso y qué delicioso es, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, verso 1. David, este era el sentimiento de David hacia Dios y hacia la ley. No lo veía como un libro de puros no, de puras prohibiciones. David lo veía delicioso. Es mi consejero, es mi roca, es mi refugio, es mi salvación. Leyes para salvarme. Así veía David. Ese era el sentir de David. Ya leímos el 119, versículo 4. Leamos, por favor, el Salmo 1. Salmo 1. Vamos para atrás. Salmo 1. Estamos hablando ahora del sentir. ¿Cuál debe ser el sentir nuestro de Dios y su ley? El Salmo capítulo 1, versículo 3. Bueno, el verso 2 dice el verso 2, el capítulo 1, versículo 2, Salmos 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nótese, es su delicia, por lo cual, por lo tanto, como consecuencia, entonces, medita de día, medita de noche. Será como el hombre que medita de día y medita de noche en la ley de Dios, y el hombre que la ley de Dios es su delicia, será como árbol plantado junto al corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, etcétera, etcétera. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4, el antónimo, lo contrario, no así los malos, no así el que tiene a Dios como malo y su ley como leyes negativas, no así los malos, no así los malos.
Así dice la escritura, hermanos. Entonces, vamos estudiando este punto. Ya para estar concluyendo, quiero llevarles al Nuevo Testamento y consideren conmigo 2 Timoteo 3, texto conocido. Texto conocido, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez, dice el apóstol Pablo al hermano Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, el evangelio, la ley de Dios, la ley de Cristo, la perfecta ley, la de la libertad, como dice Santiago, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, número uno, y número dos, para la salvación. ¿Qué texto se les viene a la mente? Bueno, el Salmo 71:3. ¿Qué texto, qué otro texto se les viene a la mente? Hablar de salvación. Bueno, primera de Pedro 2:2, ¿recuerdan? Para que por medio que crezcáis para salvación. Ah, Tú has dado mandamientos para salvación, ¿se acuerdan? El Salmo, el Salmo 71:3. Y ahora dice el apóstol Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada. El griego dice es soplada, ¿verdad? Y inhalada por el hombre, soplada por Dios, inhalada por el hombre. Toda la escritura es inspirada por Dios y las utilidades son enseña, redarguye, la palabra redarguir es convencer, redarguye, corrige, corrige lo deficiente, instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lo que termina siendo el hombre con Dios y con su ley es buenas obras. Y lo que termina siendo el hombre sin ley es lo que leíamos en los jueces 17, 18 y 19. Puras, puras tonterías, puros problemas. Hermanos, aprecio mucho la invitación, mis hermanos, hermano Néstor, hermanos todos, hermano Pino, hermano Oscar, hermano Ernest, todos mis hermanos y los que están acá presentes, gracias por asistir a esta plataforma. Dios les bendiga y hermanos, quedémonos como María a los pies del Señor con lo mejor, oyendo al Señor.